Muy buenos días y bienvenidos a este webinar de Roquet México, donde abordaremos el tema de soluciones para la reducción calórica y de azúcares en productos de confitería y bebidas. Vamos a revisar la agenda. El día de hoy abordaremos los temas de normatividad mexicana y nueva ley de impuestos, ingredientes más comunes usados para confitería y bebidas, soluciones Roquet con maltodextrinas, fibras solubles, proteínas vegetales, polioles y conceptos Roquet para confitería y bebidas. Para este webinar están con nosotros la licenciada Débora Rábago, actualmente especialista en ventas técnicas para Roquet México desde el 2013. Cuenta con 7 años de experiencia en la industria de alimentos desempeñando funciones en investigación y desarrollo, project management y ventas técnicas en empresas multinacionales como PepsiCo y Roquet. Débora es egresada de la Universidad de La Salle como licenciada en Química de Alimentos. Además, posee una especialidad en Dirección Industrial. Asimismo, la licenciada ha realizado diversas publicaciones en revistas y boletines de alimentos. También nos acompaña el día de hoy el Dr. Leopoldo Enríquez. Es actualmente especialista senior en ventas técnicas para Roquet México desde el 2011. Leopoldo tiene más de 15 años de experiencia en la industria desempeñando funciones en investigación y desarrollo, ventas y ventas técnicas en empresas multinacionales como Procter & Gamble, Roman Haas y Roquet. Es egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Tecnológico de Monterrey Campus Guaymas. Además, posee posgrados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Química Analítica de Virginia Tech en los Estados Unidos. El Dr. Enríquez ha sido también catedrático universitario y ha publicado y presentado más de 40 investigaciones en revistas y foros nacionales e internacionales. Bueno, pues sean bienvenidos y vamos a comenzar el webinar. Le cedo la palabra al Dr. Leopoldo Enríquez. Gracias, Edmundo, por la presentación. Buenos días a todos, desde donde nos acompañen en diversas partes de la República Mexicana y Latinoamérica. Comenzaremos con el tema de aspectos regulatorios, normatividad de México y la ley de nuevos impuestos. El día 1 de enero del 2014 comenzaron a aplicarse nuevos impuestos en México. Estos impuestos tienen como medida ser una campaña antiobesidad y también obtener recursos por parte del gobierno mexicano. Proponen combatir el problema de la obesidad y sobrepeso en México. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Aparte es un incentivo, estos nuevos impuestos, para poder fondear programas de salud. Los productos más impactados con estos nuevos impuestos incluyen bebidas saborizadas que contienen azúcar añadida, gomas de mascar con azúcar y alimentos procesados con un valor calórico mayor a 275 kilocalorías por 100 gramos. Y finalmente, alimentos para mascota. Existe un 8% de incremento en los impuestos en alimentos con un valor calórico arriba de 275 kilocalorías por gramo, como lo mencionaba, los cuales se consideran no saludables o alimentos chatarra. Estos incluyen alimentos procesados, como por ejemplo botanas, productos de confitería, chocolates, flanes, natillas, helados, productos de cereales que incluyen galletas, panes dulces y cereales de desayuno. Y también incluyen ingredientes alimenticios, que son aquellos que se usan durante el procesamiento de los alimentos y están considerados como alto en calorías. Estos incluyen, por ejemplo, frutas secas, cacao y gelatina. También estos impuestos o IEPS, como se les conocen, aplican en bebidas con azúcares añadidos y se les aplicó un impuesto de 1 peso mexicano por cada litro de la bebida. Estos incluyen bebidas saborizadas con azúcar añadida, productos obtenidos a través de jarabes, concentrados, polvos, sabores y esencias. Y bueno, los productos que no están contemplados en estos nuevos impuestos, hay varios. Podemos mencionar las gomas de mascar importadas, productos lácteos como yogurts, bebibles, jugos, néctares, de los cuales contienen leches y lácteos, fórmulas infantiles, cacahuates con cáscaras o cacahuates naturales y refrescos de soda o bebidas endulzadas artificialmente. Bien, ¿cuáles son las soluciones comunes para la reducción y eliminación de azúcar? Esta tabla indica, tenemos dos alternativas
que son los cristales y los amorfos. Dentro de los cristales tenemos mono y disacáridos como sacarosa, dextrosa, fructosa y lactosa, y como ingredientes amorfos incluyen jarabes de glucosa, maltodextrinas y diferentes equivalentes de dextrosa, jarabes de maíz de alta fructosa y el azúcar invertida. Bien, ¿cómo podemos reducir estos azúcares y o calorías? Una opción es sustituyendo parcial o completamente los productos cristalinos que mencionaba antes con polisacáridos hidrogenados o polioles, que incluyen maltitol, isomalt o lactitol, entre otros, o bien monosacáridos hidrogenados como el sorbitol, manitol, xilitol y eritritol. Con respecto a los productos amorfos, se pueden ser sustituidos parcial o completamente con soluciones de sorbitol, jarabes de maltitol, que son aquellos que contienen al menos 50% de maltitol en base seca, poliglucitoles, maltodextrinas, tanto en polvo como líquidas, o bien fibras solubles de baja viscosidad, que existen varias ya en el mercado que incluyen dextrinas resistentes, fibras solubles de maíz, maltodextrinas resistentes, polidextrosa, o bien inulina y fructooligosacáridos. ¿Cuáles son los principales azúcares usados en confitería al día de hoy? Para dulces graneados tenemos que la sacarosa es el edulcorante más empleado y también se usa conjuntamente con los jarabes de glucosa como agentes para controlar la cristalización y tener tamaños de cristales suficientemente finos para no ser detectados y tener sensación a arenosidad en la boca. Y estas proporciones entre la sacarosa y los jarabes de glucosa dependerán de cada tipo de dulce. También tenemos que para caramelos duros el azúcar de mesa o sacarosa es el edulcorante mayormente usado. En chocolates también es el azúcar. Y en tabletas comprimidas pueden ser azúcar o dextrosa a grados compresibles. La desventaja de usar estos en esta última aplicación es que son de alto costo al ser de grados especiales para compresión. Bien, en cuanto a productos de confitería tenemos los caramelos o dulces graneados que dependiendo de su grado de graneo pueden ser catalogados en los de bajo graneo como las gomitas, los de graneo medio como los caramelos masticables o chiclosos y los de alto graneo como los dulces de leche. Dentro de esta categoría de dulces graneados no se incluyen los caramelos duros, ya que se caracterizan por ser amorfos, no cristalinos. En bebidas, especialmente en jugos, los principales edulcorantes que se usan son la sacarosa y los jarabes de maíz altos en fructosa. También se puede utilizar la maltodextrina líquida o LMD por sus siglas en inglés, y las proporciones entre ellos pueden ser usadas dependiendo del tipo de jugos. En bebidas lácteas y no lácteas, los principales edulcorantes son la sacarosa y también los jarabes de maíz altos en fructosa. La dextrosa también se usa, puede ser anhidra o monohidratada para realzar ciertos sabores, y los jarabes de maíz también se usan para controlar el dulzor y aportan también viscosidad y cuerpo y textura. En bebidas deportivas y energéticas, ya sean líquidas o en polvo, la sacarosa y los jarabes de alta fructosa también se utilizan como los principales edulcorantes. La ventaja también de utilizar dextrosa en este tipo de bebidas es que es una fuente de energía rápida y también intensifica el sabor. Las maltodextrinas o sólidos de jarabes de glucosa también son excelentes agentes de volumen y se utilizan como fuentes de energía a largo plazo, ya que su consumo produce glucógeno en el cuerpo. Y las maltodextrinas también pueden ser utilizadas para reducción de azúcar y por ende también poder evitar el pago de estos impuestos a los productos y servicios. Dentro de las soluciones más comunes para la reducción y o eliminación del azúcar, podemos mencionar los hidrolizados del almidón. Estos hidrolizados incluyen diferentes rangos de equivalentes de dextrosa que van de 0 a 100, siendo que bajos equivalentes de dextrosa corresponden a almidones nativos, dextrinas o maltodextrinas, y altos equivalentes de dextrosa incluyen dextrosa o fructosa cristalina o jarabes de maíz. A menor equivalente de dextrosa tenemos mayor peso molecular, mayor viscosidad, mayor poder de ligación
mayor temperatura de transición vítrea y también mayor actividad acuosa. Y a mayor equivalente de dextrosa tenemos también mayor liberación de sabor, mayor depresión del punto de congelación, mayor dulzor, también humectación, mayor poder de fermentación y también mayor nivel de pardeamiento no enzimático, es decir, reacción de Maillard. Las soluciones con maltodextrinas para reducción de azúcar tienen varios beneficios. Entre ellos podemos mencionar sus relativamente bajos costos, aportan volumen, son buenos agentes de volumen, tienen un perfil de sabor limpio, no dejan resabios, son estables a temperaturas y acidez, tienen una muy buena tolerancia digestiva, son considerados como naturales o de origen natural, ya que pueden provenir de diferentes fuentes botánicas como el maíz, trigo, papa, chícharo, tapioca, arroz, entre otros. Y también son bien conocidos por los consumidores ya que se utilizan en un sinnúmero de productos procesados. Sin embargo, también no son perfectos ya que tienen ciertos retos. Entre ellos, no proporcionan una reducción calórica, aportan muy poco o nada de dulzor, son difíciles de homologar con texturas a diferencia de los polioles, como lo vamos a ver. Otorgan altas viscosidades a diferencia de los jarabes de maíz equivalentes de dextrosa 42 y tienen también una alta respuesta glucémica. También podemos utilizar maltodextrinas líquidas. Roquette es líder en la fabricación de maltodextrinas líquidas, los cuales pueden sustituir sus jarabes de glucosa, entre ellos jarabes con un equivalente de dextrosa mayor a 36, ya que la única inconveniente que tendríamos que hacer es ajustar por el nivel de sólidos, ya que también estos productos son de 10 a 35% más dulces, por lo cual hay que hacer un ajuste de dulzor al sustituir con la maltodextrina líquida, y también pueden sustituir jarabes de alta fructosa 42 o 55 o bien azúcar invertida. Incluso en estos casos se pueden reemplazar uno a uno con la LMD debido a un parecido contenido de sólidos alrededor del 70%. Sin embargo, también hay que hacer un ajuste de dulzor, generalmente con un edulcorante de alta intensidad, debido a que tienen un dulzor más bajo que estos tipos de jarabes. Bien, pasando a otro tipo de soluciones para reducción de azúcares, estas pudieran también hacer con fibras solubles. Esta tabla indica un mapeo de los diferentes tipos de fibras dietéticas que hay actualmente en el mercado. Entre ellas las podemos catalogar como fibras solubles e insolubles y fibras insolubles. Sin embargo, si nos enfocamos en cuanto a fibras solubles se refiere, podemos subdividirlas en aquellas que son de alta viscosidad y otras que son de baja viscosidad. Dentro de las que son de baja viscosidad están las dextrinas resistentes, las maltodextrinas resistentes, los fructooligosacáridos de la polidextrosa. Entonces tenemos varios tipos de fibras con los cuales podemos jugar para reformular y hacer una reducción de azúcar que incluso pueda declararse en nuestro etiquetado. Bien, los beneficios de usar fibras solubles para reducción de calorías y de azúcares son, como mencioné, reducción calórica, ya que son parcialmente metabolizados a diferencia de los azúcares y otros carbohidratos. Podemos hacer declaraciones de fibra en el etiquetado, como mencionaba. Podemos mejorar la salud gastrointestinal del consumidor. También son buenos agentes de volumen, tienen un buen perfil de sabor, son estables, principalmente las dextrinas resistentes a altas temperaturas y amplios rangos de pH. Tienen buena tolerancia digestiva, principalmente las fibras a base de dextrosas, y son consideradas como naturales, como lo mencionaba anteriormente. También tienen sus bemoles, dentro de los cuales son los que aportan muy poco o nada de dulzor. Las fibras que son base de fructosa, como los fructooligosacáridos o la inulina, no son estables a altas temperaturas ni a pHs ácidos. Y también estas mismas fibras tienen baja tolerancia digestiva, por lo cual puede incluso llegar a producir efectos laxantes. Son difíciles de homologar, a diferencia de los polioles. Poseen también algunos, sobre todo los que son de alta viscosidad, como la inulina, proporcionan alta viscosidad, por lo cual son difíciles de homologar si estamos sustituyendo jarabes de maíz con 42 de equivalente de dextrosa.
y también altos niveles en fórmulas pueden inhibir el efecto de gelación causado por la granilina, ya que compiten por el agua libre en el sistema. Bien, aquí yo quisiera mencionar una fibra soluble de Roquette que es Nutrios, la cual es una dextrina resistente y tiene varias ventajas, entre ellas que es completamente soluble en agua, tiene muy baja viscosidad, no aporta ningún sabor, ningún dulzor, es un agente prebiótico demostrado con energía prolongada, tiene una excelente tolerancia digestiva, alrededor de 45 gramos de ingesta diaria en adultos, no contiene azúcar, tiene bajo índice glucémico, bajo en calorías, únicamente 2 kilocalorías por gramo, y en fin, puede ser formulado en un sinfín de productos incluyendo bebidas, barras nutritivas, cereales, galletas, sopas, purés, chocolates, productos en polvo, etc. Nutrios es la fibra soluble de Roquette, la cual puede ser de dos tipos. La Nutrio 06 es una fibra libre de azúcar, es no cariogénica y también prebiótica. Contiene 85% de fibra dietética en base seca, tiene un contenido menor a 0.5% de azúcares simples, por lo cual puede ser declarado sin azúcar, y contiene un contenido calórico de únicamente 2.1 kilocalorías por gramo, lo cual es la mitad del azúcar de mesa y de los carbohidratos. Por otro lado, Nutrios 10 es una fibra soluble reducida en azúcares, contiene 70% de fibra dietética, tiene alrededor de 10% máximo de mono y disacáridos y tiene un contenido calórico de 2.5 kilocalorías por gramo. La fermentación de Nutrios provee energía hasta 8 horas después de su ingesta, por eso decimos que es de energía prolongada. Tiene un bajo índice glucémico, alrededor de 25, y aquí podemos ver en este gráfico comparado con la glucosa, vemos la liberación de energía con respecto al tiempo, que Nutrios, al ser una fibra prebiótica, principalmente se fermenta en el colon por la microflora, mientras que la glucosa es absorbida rápidamente en el intestino delgado. Con respecto a la tolerancia digestiva de Nutrios, tiene una excelente tolerancia digestiva comparado con otras fibras solubles en el mercado, y como mencionaba, en estudios clínicos publicados en literatura científica, Nutrios puede ser ingerido hasta 45 gramos de fibra por día en adultos. Por ejemplo, otras fibras como la inulina y los fructooligosacáridos se fermentan más rápidamente que Nutrios en el colon, por lo cual tiene una mucho menor tolerancia digestiva. Estos gráficos también ilustran la gran estabilidad de Nutrios tanto a temperaturas como a pHs ácidos. Aquí tenemos en el gráfico de la izquierda a un pH de 3.5 durante 90 días, como Nutrios, que es la línea azul, prácticamente no se hidroliza en 3 meses, mientras que la línea púrpura, correspondiente a fructooligosacáridos, rápidamente se hidroliza. También en el gráfico de la derecha podemos ver que FOS se hidroliza ya significativamente a pHs menores a 6, mientras que Nutrios es prácticamente estable incluso a pHs de 2. Bien, específicamente en bebidas sustituyendo mono y disacáridos, digamos en jugos concentrados, bebidas lácteas y bebidas no lácteas, una opción recomendada podría ser adicionar al menos 3% de fibra soluble de maíz para sustituir azúcares y poder entonces hacer una declaratoria de adición de fibra dietética. Con esto conseguiríamos varios beneficios. Una alta reducción de azúcares simples. Otra podría ser la declaratoria de adicionado con fibra, que requiere al menos, en la normatividad mexicana, 2.5 gramos de fibra por porción. Y también conseguiríamos una reducción calórica significativa, por lo que mencionaba que Nutrios únicamente tiene la mitad de calorías que el azúcar. Otra de las soluciones que Roquette puede ayudar a reducir azúcares es formulando con proteínas. Aquí este gráfico tenemos un mapeo de diferentes proteínas vegetales en bebidas que se usan actualmente. Entre ellas podemos mencionar a proteínas de tipo provenientes de los cereales, como trigo, maíz, arroz, papa y quinoa. Aquellas provenientes de legumbres que son muy socorridas, como la soya, el garbanzo, el frijol y el chícharo amarillo.
Otras nuevas ingredientes de proteínas vegetales son derivados de las microalgas, principalmente de la espirulina y la clorela, y también de nueces y aceites de semillas como cacahuates, nueces, sésamo y canola. El incluir proteínas para reducción de azúcar tiene varios beneficios. Una, pues es la reducción de azúcar. También podemos reducir la respuesta glucémica. Las proteínas, sobre todo ciertas proteínas vegetales, regulan los niveles de glucosa en el plasma y podemos utilizar diferentes tipos de proteínas, tanto animales como vegetales, dependiendo de su tasa de digestión. Tenemos aquellas que son de tasa rápida, como el suero de leche, de tasa intermedia, como el chícharo amarillo, y de tasa baja, como la caseína. Sin embargo, también tienen ciertos retos que se presentan en la formulación con proteínas. Entre ellos podemos mencionar que requerimos del uso de edulcorantes de alta intensidad para incrementar el dulzor y también poder enmascarar ciertas notas amargas, principalmente a mayor contenido de proteína. También uno de los problemas es que la homologación contra otro tipo de proteínas que tienen mejor perfil sensorial, como las proteínas lácteas, y también la estabilidad en emulsión, sobre todo a pHs bajos o aquellos que están cerca del punto isoeléctrico de la proteína en cuestión. Dentro de las alternativas Roquette para reducción de azúcares con proteínas, podemos mencionar en bebidas el Nutralis S85XF, que es un aislado de proteína de chícharo amarillo micronizado con un tamaño de partículas de alrededor entre 30 y 40 micrones, y también la harina de alga de alta en proteína de nombre comercial Agility HP, HP por High Protein en inglés, el cual tiene un alto contenido también de proteína de 60% en base anhidra y aporta 4.25 kilocalorías por gramo. Este gráfico menciona el aminograma de Nutralis, que es la proteína de chícharo de Roquette, el cual podemos ver que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de FAO, y el comparativo contra otras proteínas tanto vegetales como animales, como es la soya, el suero de leche y la caseína. Como podemos ver, tiene un buen perfil de aminoácidos, lo cual lo hace muy atractivo, muy interesante para formulaciones en bebidas con proteína. Aquí tenemos en este gráfico la composición de la harina de microalga alta en proteína, Agility HP. Podemos ver que tiene un alto contenido de proteína, una proteína de alta calidad proveniente de microalgas. Tiene 13% de lípidos saludables, que principalmente son monoinsaturados. También tiene un nada despreciable 11% de fibra dietética. Y bueno, también tiene menores contenidos de almidón nativo, azúcares y ceniza. En el caso para sustitución en bebidas de mono y disacáridos utilizando proteínas, en jugos, bebidas lácteas y no lácteas, podemos proponer la siguiente opción: mezclar proteína de chícharo y microalgas para poder sustituir hasta un 10% de jugo y o leche. Esto tendría varios beneficios. Entre ellos podemos mencionar una alta reducción de azúcares simples, mono y disacáridos, la adición de fibra principalmente vía el empleo de la harina de microalgas alta en proteína, y también podemos tener una cierta reducción calórica, aunque va a ser modesta relativamente. Y bien, con esto yo concluyo con mi sección. Ahora cedo la palabra a mi colega, la licenciada Débora Rábago. Gracias, Leopoldo. Bueno, continuando con la reducción de azúcares y calorías con polioles, primero vamos a definir qué es un azúcar. Según la FDA, un azúcar es la suma de mono y disacáridos libres. Por ejemplo, la dextrosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa. Los polioles o azúcares hidrogenados son derivados del azúcar en donde el grupo carbonilo de los azúcares se ha reducido a un grupo alcohol. Aquí podemos observar la conversión de un monosacárido, que es la dextrosa, hasta un azúcar hidrogenado, un poliol, que es el sorbitol. Bueno, los beneficios de utilizar polioles en la industria es que, tenemos una reducción calórica de al menos 50% comparado con azúcares, un bajo índice glucémico. Los polioles son amigables con la salud dental. De hecho, tenemos el sello Tooth Friendly en la mayoría de nuestros polioles. Aportan volumen y dulzor. Tienen un perfil de sabor limpio.
no dejan resabio, son estables a altas temperaturas. Los retos que tenemos aquí al utilizar polioles es la tolerancia digestiva, que van a diferir entre cada uno. En algunos casos se requiere de edulcorantes de alta intensidad para alcanzar cierto dulzor y generalmente no son considerados como naturales. Los polioles comerciales, aquí tenemos una gráfica de cómo podemos convertir de un azúcar simple a un poliol. En el caso de los monosacáridos, de la dextrosa obtenemos el sorbitol, fructosa, manitol, gilosa, xilitol y eritritol por medio de una fermentación. Disacáridos, de la maltosa obtenemos el maltitol, lactosa, el lactitol y de la sacarosa, el isomalt. En el caso de los polisacáridos no cristalinos, tenemos los jarabes de maíz o maltodextrinas, que obtenemos hidrolizados, hidrogenados del almidón, y los jarabes de maltitol o poliglucitoles. Roquette, siendo líder mundial en polioles, cuenta con una amplia variedad de opciones. Cuenta con Neosor, que es el sorbitol, Sweet Pearl, maltitol, Gilisorb, xilitol y el manitol. Como pueden ver, cada uno aporta diferentes tipos de dulzor y diferentes aportes de kilocalorías. Roquette ofrece también polioles líquidos o hidrolizados del almidón. Dentro de estos, los polioles líquidos tenemos sorbitol líquido, el cual tiene el 70% de sólidos. Tenemos también jarabes de maltitol, que son los Lycasin, y poliglucitoles, que son los Polisorb. Dentro de los hidrolizados del almidón tenemos la maltodextrina líquida de 18-DE, la cual es una especialidad de Roquette. Esta es no retrogradable y tiene un bajo contenido de azúcares. También se encuentran los jarabes de maíz, los cuales son reducidos en azúcares. Algunas opciones para la reducción de azúcar y calorías en confitería son las siguientes. Para sustituir jarabes menor a 50 equivalente de dextrosa, tenemos la opción de utilizar poliglucitoles, que son las soluciones más cercanas a estos ingredientes en cuanto a sus propiedades, y a su bajo a medio equivalente de dextrosa. Para sustituir jarabes de altos equivalentes de dextrosa, tenemos la opción de utilizar jarabes de maltitol, no cristalinos, o hacer mezclas de sorbitol con fibras solubles. En el caso de sustitución de jarabes de maíz altos en fructosa de 42 o 55, así como utilizar azúcar invertida, podemos sustituirlos con soluciones de sorbitol no cristalizables. Para la sustitución de mezclas de jarabes de glucosa y sacarosa tenemos: en una mezcla de 50-50 de jarabe de sacarosa y glucosa, tenemos la opción de utilizar un jarabe de maltitol de al menos 55% de contenido de maltitol, y con esto logramos una reducción de azúcar significativa, tenemos un producto no cariogénico y además una reducción calórica. Por otra parte, tenemos otra opción de una mezcla de un poliol cristalino con 40% de fibra soluble. Aquí obtenemos una reducción de azúcar significativa, fortificación con fibra y una reducción calórica. Aquí podemos observar una comparación entre el isomalt y el maltitol en una aplicación de cobertura de chocolate sin azúcar. Como pueden ver, el maltitol es una mejor opción debido a su alta solubilidad, alto dulzor y una mejor sensación bucal, que incluso en pruebas hechas por Roquette con consumidores no detectaron diferencias entre las coberturas con azúcar y con maltitol. Aquí tenemos otro ejemplo de maltitol contra isomalt en dulces confitados. Primero que nada, para elaborar el confitado se requiere de un jarabe de alta pureza, es decir, empleando sacarosa, maltitol, sorbitol. Recuerden que no se debe de usar poliglucitoles, ya que no contienen la pureza mínima necesaria para este tipo de aplicaciones. En esta tabla pueden observar las ventajas de utilizar maltitol contra isomalt en coberturas duras. Utilizando maltitol se requiere de menor concentración de la solución. Otra de las ventajas es que no se requiere de altas temperaturas para la solución de la cobertura, además de que empleando maltitol no es necesario utilizar un ingrediente tan caro como lo es el dióxido de titanio, el cual se utiliza como blanqueador para estas aplicaciones. A continuación les voy a presentar algunos conceptos saludables para la reducción de azúcares y calorías en confitería, empleando algunos ingredientes Roquette. Bueno, este es un ejemplo de un caramelo duro sin azúcar y con fibra añadida,
en el cual se sustituyó la sacarosa por el maltitol Sweet Pearl P200 y el jarabe de maíz por la fibra soluble Nutrios. Con esta aplicación se logró una reducción calórica del 47% y una sustitución del 100% del azúcar, además de cumplir con una declaratoria de fibra del 2.5 gramos, la cual es la que dicta la norma. Este es un ejemplo de tabletas o pastillas de menta sin azúcar, en el cual se sustituyó la sacarosa por sorbitol. En este caso fue el Neosor P3060, el cual es un sorbitol de grado compresible. Aquí se logró una reducción calórica del 35% y una reducción del 100% del azúcar. Este es otro ejemplo en una cobertura de chocolate reducido en azúcar. En esta aplicación se sustituyó el 25% de azúcar por maltitol Sweet Pearl P200, logrando una pequeña reducción calórica y un 28% de reducción de azúcares, además de cumplir con la declaratoria de fibra. A continuación tenemos otro ejemplo de dulce masticable reducido en azúcar y sin grenetina. En esta aplicación se sustituyó el jarabe de maíz por la fibra soluble Nutrients y se reemplazó el 100% de la grenetina con Glucidex 2, la cual es una maltodextrina con propiedades muy semejantes a la grenetina. En esta aplicación se logró una reducción calórica del 18% y una reducción del 34% de azúcares. Además, esta fórmula cumple con la declaratoria de contenido de fibra. Otro ejemplo que tenemos aquí es en gomitas reducidas en azúcar, adicionado con fibra. En esta propuesta se realizó una sustitución parcial de la sacarosa y del jarabe de maíz con la fibra soluble de Nutrients. En esta aplicación se logró una reducción calórica del 11%, una reducción de azúcares del 34%, y además de cumplir con la declaratoria de fibra añadida al contener 5 gramos de este. Ahora les voy a presentar algunas soluciones para la reducción de azúcares en bebidas con ingredientes Roquette. Esta es una propuesta de una bebida en polvo de coco y piña adicionada con proteína y fibra. En esta aplicación se sustituyeron el 100% de los azúcares empleando Agility HP, que es harina de microalga alta en proteína, la fibra soluble Nutrients, y para endulzarla se utilizó un edulcorante de alta intensidad, que en este caso fue el acesulfame K, logrando una reducción calórica del 20%, el 50% de reducción de carbohidratos totales. Además, es una bebida alta en fibra y proteína. El siguiente ejemplo es una bebida de chocolate con proteína y fibra. En esta aplicación se hizo una sustitución parcial de la leche empleando Nutralis S85XF, la cual es una proteína de chícharo con excelentes propiedades de solubilidad. También se utilizó harina de microalga alta en proteína y alta en omegas. Y también se utilizó Nutrios, la cual es la fibra soluble. En esta aplicación se logró una reducción calórica del 27%. El 22% de azúcares también se redujo y se sustituyó el 50% de lípidos, mejorando el perfil de ácidos grasos con omegas provenientes de la microalga. Además, esta fórmula cumple con la declaratoria de fibra y proteína por su alto contenido de estos. Por último, la siguiente aplicación es una bebida fría de café con proteína y fibra añadida. En esta aplicación se hizo una sustitución parcial de la base de café, la cual contiene un porcentaje de azúcares altos. Utilizando Nutralis S85XF, la proteína de chícharo, y Nutrios, la fibra soluble, logrando así una reducción calórica y de azúcares adicionada con fibra y proteína. Bueno, estas fueron algunas aplicaciones para reducir azúcares y calorías en confitería y bebidas. Finalmente, como conclusión, en las aplicaciones para confitería es posible reducir azúcar y calorías gracias al empleo de polioles y fibras solubles. De igual manera, para bebidas es posible alcanzar de manera exitosa los mismos objetivos empleando proteínas, maltodextrinas y fibras, como por ejemplo las harinas de microalga, proteína de chícharo, Nutrios y demás soluciones que Roquette pone a su disposición. Un beneficio adicional al utilizar estos ingredientes es la posibilidad de hacer diferentes declaratorias de acuerdo a las regulaciones alimenticias de México. Bueno, muchas gracias Leopoldo, muchas gracias Débora. Se nos ha acabado el tiempo, así concluimos el día de hoy nuestro webinar.
Y les invitamos a estar al pendiente para los siguientes webinars que estaremos transmitiendo cortesía de Rocket México. También les recordamos que pueden enviar cualquier duda, pregunta o comentario que tengan a los correos que ven en pantalla y nuestros expertos en ventas técnicas se pondrán en contacto con ustedes. Agradecemos su presencia y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.